Buenas noches, iglesia. Edward, buenas noches. Dios te bendiga, hermano. Muy buenas noches, Harold. ¿Cómo estás? Buenas Muy noches a bien, todos los gracias a que Dios. se conectan por las redes sociales. Eh, este, Buenas noches a todos. Este es Hombres de Reino. Es un tiempo para compartir los principios del Señor que tiene para nosotros. Hoy vamos a tocar un tema muy importante, poco acostumbrado, de verdad. Estamos poco acostumbrados a, a entender de este tema. Estamos poco acostumbrados a asimilarlo. Y así que, bueno, Edward, empecemos. Eh, Mira, te voy a contar. Bueno, Nosotros fuimos llamados a ser siervos, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, desde un principio, muchas de las cosas o muchos de los principios, valga la redundancia, utilizados por el Señor, van en contra de lo que de pronto nos han enseñado aún nuestros padres. De verdad, a veces parecen como dispar lo que nos intenta decir el Señor a lo que nos han enseñado a nosotros. sí, Mira, claro. con tranquilidad nosotros podemos afirmar, y gracias de pronto a la liberación de los pueblos y todo, nosotros ya ninguno de nosotros conocemos que es un siervo como tal. Así como lo había antes en la época de la esclavitud, personas que estaban específicamente en algo, aún por encima de su fuerza, aún por encima de sus necesidades, aún por encima de lo que ellos querían. Ya nosotros eso no lo vemos. A veces tenemos alguna situación, a veces tenemos algún caso de pronto de, no sé, alguien en un restaurante, un mesero que nos atiende de manera cálida, nos atiende de manera amable, y eso nos gusta a nosotros, que nos atiendan de esa manera. Podemos ver de pronto cuando, pues, bueno, en tu caso, Edward, cuando llevas el carro a arreglar, ves que te toca un mecánico amable, que te Gratuito. ayuda, que te colabora, que da inmediatamente en el punto que necesita. Esos son los casos que nosotros vemos en cuanto a lo que es servir, Sí, claro. ¿sabes? Y Pero no, y nada eso de eso es está satisfactorio. Es una cosa muy, muy chévere. exactamente. Mire, pero no hay una cosa que esté más lejos de la realidad que es eso, ¿sabes? Hay una característica que tiene el llamado de Jesús a nosotros a servir, y la característica es que es un llamado a servir de manera intencional. Muchos de nosotros vemos el servicio a Dios o el servicio a los hombres, lo vemos como algo que nos toca hacer, lo vemos como una obligación que tenemos que asumir, cuando la realidad es totalmente otra. ¿Sabes? Cuando Jesús se entregó, que cuando Jesús cambió ese rol de padre, de poderoso, de creador, de estar a la derecha, a la diestra de Dios Padre, cuando Jesús quitó ese rol y se vino en posición de siervo, lo hizo de una manera intencional. Él sabía lo que venía. Él sabía lo que lo que iba a afrontar, lo que iba a vivir. ¿Sabes? Él nunca sirvió por instrucciones humanas. Jesús nunca sirvió porque de pronto José y María le enseñaron así, o nunca sirvió porque cuando estaba estudiando pues con los fariseos le enseñaron de esa manera. No, Jesús él dispuso en su corazón servir porque él tenía claro cuáles eran las instrucciones que él debía seguir. Y eso es lo Totalmente. que él nos enseñó a nosotros. ¿Sabes? Él conocía las palabras, él conocía los problemas y también conocía la solución de esto. Él supo que tenía que venir a realizar una tarea. Si nosotros no hubiésemos recibido esa obra maravillosa de Jesús, nuestra vida estaría sin esperanza, estaría sin paz y no tendríamos una nueva vida. Entonces, ¿a qué nos está llamando el Señor? El Señor nos está llamando a que cuando nosotros vayamos a servir a los hombres, lo hagamos de manera intencional, lo hagamos sabiendo. O sea, que nosotros tengamos claro que Dios nos entregó algo especial a nosotros para servir, ¿sabes? Y es algo que, como te decía al inicio, es que es algo que choca con lo que nos han enseñado. ¿Por qué?
Porque yo me imagino, Edward, que cuando tú estabas pues pequeño, tu papá como en rol de padre, no en rol de pastor, sino en el rol del padre, tu papá te decía, sé el mejor estudiando, esfuérzate y sé el mejor de tu clase, no sé, sobresale en lo que hagas, todo lo que emprendas, sé el mejor. Y es lo que nos ha enseñado a nosotros continuamente, ya. Sí, claro. Eh, es algo totalmente eh, a- apartado de lo que Dios ha dicho en su palabra. O sea, hey, enfócate en superarte, en echar para adelante tú, en lograr tus objetivos personales. O sea, no algo hacia el prójimo, sino más enfocado hacia uno. Exactamente, y siempre nos han dicho así, ¿sabes? Pero cuando llegas acá el Señor te dice, no, tú eres el mejor cuando estás sirviendo al otro. Tú eres grande cuando te olvidas de tu título, cuando te olvidas de tu posición y bajas la cabeza y le sirves al otro. Tu grandeza se va a mostrar en la medida en que más le sirvas a los demás. Este te necesita, sírvele, el otro te necesita, sírvele. Y así vas a llegar a tener un rol grande, ¿sabes? Y eso choca con nuestra personalidad, porque los seres humanos fuimos creados así. Los seres humanos en nuestra naturaleza está el querer sobresalir, el querer ser mejor que los demás. Y todos luchamos por ganar más dinero, todos luchamos por ser los mejores, todos luchamos por, por lograr los objetivos, todos lo hacemos, todos nos esforzamos por ello, todos, de verdad. Y por eso es muy difícil que de pronto tú llegues y te digan, no, pues es que eso es lo que tú estás haciendo aquí en este no sirve. Sirve un poquito, pero aquí lo que sirve es que todo eso que tú tienes está a disposición de los que lo necesitan. Que esa riqueza que tú tienes está a disposición de los pobres que lo necesitan. Tú no lo necesitas, tú eres rico, pero que está a disposición de los pobres. No estoy diciendo que dejes todo lo que tú tienes para dar a los pobres. Si lo haces, maravilloso. Si el Señor te lo dijo, maravilloso. Pero lo que estoy diciendo es que está a disposición de ellos, que el que lo necesite, tú se lo puedas brindar, tú le puedas extender la mano. Tú tienes un don porque a Dios a nosotros nos ha entregado dones, ponlo en práctica del Señor. ¿Sabe? Es ahí donde Dios le da valía a eso. ¿Sabes? Cuando Dios reunió a sus 12 apóstoles, eran personas que tenían un talento. Vemos que Pedro y sus hermanos eran pescadores, vemos que hay un recaudador de impuestos, y dentro de los discípulos de Jesús, de los 12 o de los discípulos de Jesús que hacían parte de los 70, que personas que eran cercanas a Jesús tenían sus talentos, tenían sus empleos, tenían sus empresas, pues Nicodemo, o sea, vemos un sinfín de personas que conocían de Jesús, que tenían sus empresas, tenían su trabajo, eran millonarios también, y todos ellos, el Señor lo que le orientaba era todo a disposición del reino de Dios. Que el que necesite algo de ti, tú le puedas extender tu mano. Entonces, el verdadero conocimiento y la verdadera habilidad está en poder aplicar todo eso a las demás personas. ¿Sabe? Y es algo que a mí me gusta, algo que enseñó el Señor Jesús, que Él nunca se avergonzó de servirle a los demás. Él nunca se arrepintió de servirle a los demás, y no solamente no se arrepintió, sino que no se avergonzó. Él no se avergonzó de eso. Él hacía todo conforme a lo que Dios le había establecido, a lo que Dios le había dicho. Él hacía todo conforme a lo que Dios le había entregado. ¿Sabes? Nosotros tenemos que disponer nuestro corazón para servirle en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestras empresas, en nuestros empleos. Están esperando que uno se levante para servir. Están esperando que uno disponga su corazón para servir. Están esperando porque eso es lo que no hay. Lo que la gente no encuentra es eso, alguien que esté dispuesto a servirle. Tú haces eso y eso le sorprende a la gente. Más, Totalmente. sí, sí, dime, Edward. Sí, eso, la gente espera, y o sea, hablo en términos generales, espera de que alguien tome la iniciativa de poner Exacto. algo al servicio del bien común, porque en esta sociedad, en términos generales, todo está enfocado en persigue tus sueños, alcanza tus sueños con este tema, con esta onda de que
tienes que primero superarte tú, amarte tú y todo primero tú. Y lo que más anhela el ser humano es que tener esa mano extendida para ayudar. Sí. ¿Sabe? Y algo que, ya para terminar este punto, algo que a mí me llama mucho la atención es que nosotros muchas veces creemos que es solamente buenas intenciones. O sea, nosotros solamente creemos ay, es que yo quiero hacer algo. Está como cuando, no sé, cuando queremos empezar, comenzamos el 1 de enero y este año sí me voy a leer la Biblia completica y es más, en junio ya estoy empezándola nuevamente. Y empezamos el 1 de enero, pues, no importa, a veces recién diste el año nuevo, 1 de la mañana, tenés el primer capítulo de Génesis. Uy, está interesante, me leo hasta el capítulo 2, y listo, el 2 de enero te lees el 3, se metió el festivo de los Reyes, el 6 de enero, y ahí perdiste el ritmo. Ya después lo retomas y entonces ya vas por Samuel, te volaste el Pentateuco, te volaste todo. Y una y otra vez nos pasa a nosotros, ¿verdad? Tal vez nosotros somos los que de pronto escribimos en nuestro cuaderno el 1 de enero, que son las metas para este año, y ahí la dejamos. Ahí la dejamos y ahí no queda nada. No queda nada. No sé cuántos de nosotros de pronto al finalizar el año la leemos nuevamente, pero muchas veces las metas quedan aquí. Eso me está hablando de que buena intención no sirve. O sea, si tú tienes buena intención, la buena intención no hace solamente los milagros. ¿Sabes? Se necesita dedicación, se necesita dedicación, se necesita devoción, se necesita empeño, se necesita esfuerzo. Y eso solamente lo hace alguien que tiene un corazón de siervo. ¿Sabes? Cuando Moisés subió allá a recibir las tablas, había un Josué que estaba ahí. Josué, ¿qué estaba haciendo? Josué estaba allá esperando, y el tiempo que duró Moisés allá, así estuvo Josué esperando también. O sea, todo ese tiempo estuvo Josué esperando a Moisés. Dedicación, empeño, esfuerzo. No tuvo ni contacto con Dios directamente, pero tampoco estuvo contaminándose con lo que de pronto hacía el pueblo. Pero estaba ahí en dedicación, en empeño. Entonces, eso permite, el corazón de cielo permite emprender las luchas. Y hay una lucha que es muy fuerte, que es la que tú nos vas a hablar ahora, ¿verdad, Edo? Sí, claro. Cuando te enfrentas a situaciones adversas, cuando tienes la intención de ayudar o de servir a la gente y encuentras uno de los obstáculos que para nosotros los hombres y los que somos proveedores del hogar, cabeza de familia, es el tema de lo laboral, de lo económico, y enfrentarse a un desempleo normalmente hace que uno quite la mirada de lo que tenía planificado alcanzar, de cada objetivo trazado, de cada meta que estaba propuesta a lograr. Y te hablo de una perspectiva muy personal, porque cada uno de nosotros como hombres nos hemos visto expuestos a estar desempleados. Y la situación cuando te encuentras en ese estatus es que no sabes qué hacer, te desesperas, dejas de servir, o en algunos casos, los que conocemos del Señor y conocemos de su palabra, es meternos de cabeza, orar y pedirle al Señor que nos provea un empleo. Pero el asunto es no solamente qué pedimos hacia nosotros, sino que la palabra de Dios nos manda es no, aparte de pedir por nosotros o aparte de buscar para nosotros, de buscar para el prójimo también, en qué podemos beneficiar. Recientemente, yo me vi expuesto a esta situación y o sea, yo pude ver en ese momento que uno, cuando ya te ves todos los compromisos encima y no hay una manera lógica en la cual tú puedas dar resolución, entonces es cuando tú dices, Señor, ¿qué hago? Y
voy a hablar en esta parte, voy a dar unos pequeños tips en los cuales podemos tomar en cuenta y podemos aplicar a nuestra vida mientras que estamos en ese lapso de desempleo. Y voy a agregar unos propios como recomendación. El primero que nos menciona por acá es el siguiente. Un momento por acá. Tengo aquí los apuntes. El primero es que tú debes aceptar la condición que te encuentras en desempleo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer allí en adelante? Ya después de que tú aceptaste esta condición de que es totalmente temporal, que no va a ser algo duradero, sino que es un pequeño lapso de tiempo en el cual tú vas a poder poner a prueba todos los talentos y dones que Dios te dio, es cuando tú debes organizar tu tiempo y mirar qué puedes hacer en ese tiempo mientras que estás buscando un empleo nuevamente para poder servir a los demás, que es lo que espera el Señor de nosotros. Ahora, en este tiempo, cuando yo, mi jefe directo me dice, hombre, Edward, por la situación de la empresa, nos vemos en la obligación de no poder renovarte nuevamente el contrato. Y eso me obligó a pensar rápidamente qué voy a hacer, a qué me voy a dedicar y cómo voy a distribuir mi tiempo. Lo primero que hice fue reinventarme y, hombre, si no tenemos un trabajo, hay que crearnos uno. Hay un influencer en las redes que en su perfil dice, no conseguí trabajo, entonces decidí crearme uno. Nosotros como hombres debemos buscar la oportunidad en medio de cada crisis que se nos presenta. Y adicionalmente a eso, cuando ya lograste estabilizarte, poder organizar tu tiempo para poder aportar de lo que ya tú tienes a los demás. Y preguntar, ¿qué talento tengo yo? ¿Qué don tengo yo para poder servir? No sé qué opinas tú de eso, Jaro. Sí, es que ahora que estaba hablando de eso, a mí se me viene a mente que cuando en la Biblia habla acerca de Jacob, que estuvo laborando junto a su suegro y el suegro le cambiaba el sueldo muchas veces, ya vemos que todo eso Dios lo respaldó, como tú decías, o sea, de todo lo que importa en cuanto a esto es que nosotros en cada una de las situaciones que vivamos en nuestra vida, Dios esté con nosotros, de verdad, o sea, el poder ser creativo, el poder innovar, el poder estar dispuesto a sacrificarse. Cuando uno muchas veces le mueven los seguros, es cuando uno de pronto más rápido acude al Señor, porque lo seguro es tu seguro de vida. Pero sí, es muy cierto lo que te estás diciendo, Edward. No, y cuando yo atravesé por esa situación, hombre, yo dije, vamos a crearnos una oportunidad de poder formar empresas, de poder hacer empleo y así puedo tener la libertad de disponer de mi tiempo, que es lo más valioso que Dios nos da aquí en esta tierra, es el tiempo y poderlo emplear sabiamente es lo mejor que podemos hacer. Por dice la palabra que aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Y lo primero que dije, bueno, Señor, ¿qué voy a hacer? Dame sabiduría e entendimiento para poder asimilar esta situación y no deprimirme, porque solemos, cuando perdemos algo, solemos entrar en un estado de depresión, de negación. Y es allí donde reafiancé el tema de la búsqueda diaria del Señor. Y no me dediqué a buscar un empleo como tal,
sino que me dediqué a emplear lo que ya yo sabía, lo que aprendí, lo que pude tomar del trabajo que yo tengo, que es del área automotriz, y enfocarlo para yo formar mi empresa. Otra de los tips que debemos tener presentes es que nosotros debemos en nuestro tiempo libre buscar beneficiar o buscar bendecir o servir a los demás. Y no solamente en lo que tú sabes, sino en el tema del discipulado, buscar entre tu círculo natural, poder dar una palabra a esa persona que lo necesita, poder edificar espiritualmente a las personas. Otro tip que también puedes tener en cuenta es, y va muy amalgamado a lo que ya había hablado anteriormente, es ser muy intuitivo y muy buen administrador del tiempo, de la energía, de las cosas que tenemos a mano. Porque al momento de estar desempleado, no tienes un ingreso constante o un flujo de dinero que te permita tomar el estilo de vida que ya tú tenías y mantenerlo, sino que debes hacer algunos ajustes para que en el transcurso de que tú estabilizas nuevamente tu estatus económico, puedas seguir haciendo las cosas que el Señor le agrada. Y, hombre, hay una parte que menciona el autor del texto, que dice, hombre, si usted tiene algo de tierra, plante una huerta, use sus talentos para ganar dinero. Y me identifiqué con esto porque muchas personas encuentran estabilidad teniendo un empleo, pero muy pocas personas encuentran tranquilidad al decir voy a emprender, voy a aplicar lo que ya yo sé y con estas herramientas voy a decidir echar para adelante y a darle oportunidad con lo que yo hago más adelante en un lapso de 1 año, 2 años que ya esté mi empresa, poder brindar empleo a aquella persona que lo necesite, así como yo en su momento lo requerí. Así es, Edward, y algo que es cierto que tú dices es que a veces no es ni tener el dinero. Hace una semana estaba hablando con alguien y yo le decía, ok, listo, el Señor te provee, no sé, algo raro o algo maravilloso o algo que tú estás esperando hacer el Señor y dice, aquí tienes cierta cantidad de dinero, ¿qué vas a hacer con ello? Y es ahí donde nosotros decimos, bueno, listo, pago deuda, pago compromiso, pago esto, pero igual, si no lo sabes imponer o no lo sabes aplicar como tú estás enseñando, te vas a volver a endeudar. O sea, de verdad te vas a volver a endeudar. Entonces, en las deudas se honran, porque las deudas hay que honrarse y eso es algo bien entendido. Pero también hay que pedirle al Señor esa dirección para poder aplicar. O sea, cuando yo te decía el ejemplo de Jacob, Jacob fue alguien que llegó sin nada donde el suegro y salió millonario. ¿Por qué? Porque Dios le decía, hey, haz esto, haz esto, haz esto, y direccionado por Dios, él lo hacía. Pero y entonces el suegro se daba cuenta y decía, no, pero es que si las ovejas salen manchadas son tuyas y el resto las salen manchadas. Decían, no, entonces que sean las negras, salían negras, que sean blancas, Si le pedía cuadriculadas, salían cuadriculadas Total. la oveja, porque igual estaba siendo direccionado por Dios. Entonces es ahí donde nosotros, ese es el punto que debemos llegar. Ese es el punto que debemos llegar, de saber que es nuestra mano, sí, pero es esa mano guiada por Dios. Así es, así mismo como tú lo has dicho, eso es. Porque todo radica en que lo primordial en nuestras vidas debe ser Él. Que Él guíe nuestro camino, nuestras decisiones y honrar a Dios en primera instancia en el ámbito de los diezmos, las ofrendas, a mí en lo personal, siempre me ha dado resultado, sea que gane mucho, sea que gane poco. Siempre en mi hogar, en mi casa,
no ha faltado nada, el Señor ha suplido cada una de las necesidades y nos ha sacado airosos de todas las situaciones. Pero mira, hay situaciones en ese lapso de tiempo que causan que nuestras familias también se pueda desesperar y se afana y como hablábamos en minutos anteriores, la gente se enfoca bueno, voy a comprarme el teléfono, no, si tengo un teléfono 2020, voy a comprarme el 2021 porque ya estoy quedado, estoy atrás y se enfoca en trivialidades y no en lo que en realidad importa. Porque dice la palabra que si el Señor cuida de las aves que están en los cielos, las viste, les da alimento, ¿cuánto más a nosotros que somos sus hijos? Y estas cosas materiales no deben ser el principal motivo de preocupación, porque dice Mateo capítulo 6, versículo 33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas materiales, todas las cosas que nosotros anhelamos obtener, todos esos sueños que queremos alcanzar, que el Señor ha puesto en nuestro corazón ese deseo de superarnos, eso va por añadidura. Eso va después de hacer lo que tenemos que hacer, lo que Dios nos demanda. Siguiendo con el próximo punto, Edward, donde habla de llegar donde otras personas no se atreven a entrar. Llegar donde otras personas no se atreven a entrar. O sea, eso me está hablando de algo que es algo característico del Señor. Nosotros estamos llamados siempre a marcar la diferencia e impactar. Y siempre Dios está buscando ese momento de promoción en ti. O sea, ese puntico por el cual a ti te van a reconocer, pero que es un punto de partida. O sea, así como de pronto nosotros podemos relacionar a David con Goliat. Se necesitaba de un Goliat para que David despegara. Era necesario. Exactamente. Era necesario de un Egipto poderoso para que se viera el Dios del poder. Y si supieras que es necesario que el Señor nos coloque en estos aprietos para que nosotros saquemos lo mejor que tenemos. Sabemos que el olivo, el fruto que da el árbol del olivo, hay que presionarlo, hay que apretarlo para sacar el extracto que es el aceite, es un aceite extra virgen. Eso pasa también con nosotros. A veces el Señor tiene que poner ese Goliat, como dices tú, o tiene que ponerte en ese aprieto para que tú puedas dar el paso y entrar y salir de esa zona de confort que a veces uno se queda ahí como que, ay, aquí estoy chévere, me sigo un ratico y hago esto y tal, pero lo que el Señor quiere es que cada vez vayamos escalando peldaños y vayamos llegando a lugares donde quizás otros, por temor a fracasar, no se atreven. Así es. Mira, o sea, no debemos solamente basarnos en emociones, no debemos basarnos porque Dios no se mueve en emociones. Es más, si tú por emoción le pides algo a Dios, es muy, un 99% probable que Dios no te vaya a cumplir. Si es por emoción. Si tú le pides a Dios algo basado en su palabra, basado en lo que Él dice, basado en lo que Él establece, ahí sí te digo que es un 99% muy probable que el Señor lo haga. De verdad. Entonces, tenemos que llegar a ese punto de atrevimiento. ¿Sabes? David no se puso a orar, a interceder y a clamar a ver si el Señor quería o no quería que él guerrera contra Goliat. Él vio la oportunidad, ya tenía una comunión con Dios, él dijo, yo lo venzo, yo lo arrebato. O sea, el pueblo de Israel también llegó un momento, claro, cuando estaban frente a la tierra prometida, perdón, frente al Mar Rojo, o sea, llegó un momento que Moisés solamente levantó las manos y tuvieron que caminar, avanzar. No tenían que ponerse ahora en ese momento. Vas a tener un tiempo de intimidad.
vas a tener un tiempo para orar, pero también vas a tener un tiempo donde tienes que actuar. No ores tanto, actúa. Ya oraste, ya intercediste, ya le pediste al Señor, ya el Señor te dio la guía, actúa. No tienes que esperar miles de confirmaciones, actúa. Tienes No, que actuar. y hay veces que nosotros como que necesitamos como ahora todo, ¿no? Para tú acceder a esto necesitas tener tal título, necesitas tener tal reconocimiento, tal certificación. Y resulta que el Señor te ha dotado con lo que tú necesitas para lograr esa misión de vida. Así es. No, Entonces, la Biblia nos enseña que nosotros vivimos en un mundo lleno de necesidad. La Biblia nos enseña que tenemos un mundo que está en un momento duro. La Biblia nos enseña que nosotros tenemos que luchar contra cardos y espinos, pero siempre es saber que nosotros estamos llamados a ir más allá. ¿Sabes por qué crees que el hombre se inquietó por saber qué ha pasado en otros planetas? ¿Por qué crees que el hombre ha luchado una y otra vez para encontrar las vacunas contra ciertas enfermedades? ¿Por qué crees que el hombre siempre está buscando qué es lo oculto, qué es lo que hace falta por descubrir? ¿Sabes? Y todo eso hace parte de nuestro instinto, pero algo que nosotros sabemos, nosotros leemos la cita bíblica, pero nos olvidamos de la parte que también encierra esto. Dice la palabra de Dios, clama a mí, yo te responderé. Y nos quedamos ahí en esa parte. Pero también hay una parte que dice, y te enseñaré. Dios te va a enseñar cosas grandes y ocultas, que están ocultas para nosotros y que nosotros además no las conocemos. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conocemos. ¿Sabes? Eso me habla de que muchas de las cosas están ocultas bajo el poder de Dios y que Él nos las muestre a medida que nosotros anhelemos y lo busquemos delante de Él. Él nos va a enseñar eso. Nosotros somos importantes porque Dios hizo muchas cosas en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Sabes? Nosotros tenemos que llegar donde las demás personas no se atreven a llegar. Nosotros tenemos que lanzar, abrir nuestra boca, predicar, donde los demás estén ansiosos por el Señor. Nosotros somos los que tenemos que comenzar a abrir las puertas, ¿sabes? Nosotros somos los que debemos llegar donde esas personas y decir, ¿sabes? Nosotros también fuimos llamados para generar empleo, para orar por los enfermos y ser que sean sanos, ¿sabes? Por medio pues, el instrumento que a ti te utiliza, Edward, por medio de la alabanza, es bueno que nosotros podamos entender que eso es una herramienta que Dios nos entregó a nosotros. ¿Sabes? Por medio de mi alabanza, por medio de tu alabanza, nosotros podemos llegar y debemos tener la convicción de que no solamente estamos llegando a un lugar a cantar, sino que no solamente estamos llegando a un lugar para entonar una linda melodía, sino que estamos llegando a un lugar para que aquel que esté cargado y necesitado, por medio de nosotros, Jesús se derrame, su presencia se derrame y que esas personas puedan recibir. Ser esos instrumentos, ser ese grifo que permite que ese río de agua viva descienda con tranquilidad, ¿sabes? Y así cada una de las personas que nos están viendo, nuestros hermanos que nos siguen en nuestras redes, en YouTube o en Facebook, ¿sabes? Ese es un atributo, es un don que Dios te entregó a ti. Tú sabes cuál es el Dios que Dios te entregó a ti. Tú lo conoces, tú tienes claro cuál fue el don que Dios te entregó. Y si no lo tienes, es un tiempo para decir, Señor, quiero servirte, ayúdame a encontrar en qué tengo que servir. Pero ese don que a ti Dios te entregó, además de aplicarlo para beneficio tuyo, es para que tú lo apliques para glorificar el reino de Dios. Dios a ti te entregó palabra de sabiduría, entrega palabra de sabiduría. Dios a ti te entregó intercesión, intercede. Dios a ti te entregó fe, ten fe. Dios a ti te entregó sabiduría, ten sabiduría. Pero aplícalo porque tu familia está interesada en eso. Aplícalo porque tu familia está esperando eso. Porque es un tiempo difícil. Es un tiempo arduo, es un tiempo duro en donde nosotros tenemos que comenzar a explorar lo que Dios tiene para nosotros para poder aplicarlo para los demás. Lancémonos a hacerlo. Vamos a atrevernos a hacerlo. Decirle, Señor, arranca todo el miedo que hay en mí. ¿Sabes? Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés comenzó a titubear. Y como decir que él era tartamudo, que él no podía, y no lo quiso hacer. Pero Dios una y otra vez perseveró y le dijo, este es tu llamado. Y Moisés lo cumplió.
Entonces, Edward, ya para finalizar, yo quiero que tú nos digas en qué se debe atrever, darle una palabra de aliento a nuestros hermanos para que se atrevan, para que se lancen a creer que fuimos llamados a servir, sí, a los demás, y también ese servicio es también retribución para nosotros. Claro. A aquellas personas que están conectadas y los que van a ver ya después de esta transmisión, lo que yo les puedo dar y lo que les puedo decir según lo que yo he experimentado es que le pida al Señor que le quite el temor, porque lo que nos frena, lo que a ti te puede frenar es el temor a quizás a fracasar o volver a empezar. Pero recuerda que Dios es el que está desde tu lado y que Él no va a permitir que una carga mayor sea puesta sobre ti para que no la soportes, sino que Él te va a dar conjuntamente en el problema, te va a dar la salida, te va a dar las herramientas, te va a dar las ideas, los inventos que te permitan alcanzar el objetivo que Él ha trazado en tu vida, en todas las áreas, en tu área económica, en tu área familiar, en tu área intelectual, social, emocional, que te permita superar cada uno de esos obstáculos que no te dejan llegar a donde Él te quiere llevar y que puedas tocar lugares donde quizás personas no se atreven por temor a que los rechacen, por temor a que puedan ser un objetivo de burla, y que esto te permita no solamente hacerte crecer, sino que sea un ejemplo hacia los demás, una inspiración para que los demás también puedan echar para adelante sin miedo. Amén. Dios es el que está de nuestro lado como poderoso gigante, Él es el que pelea por nosotros. Así es. No, y tú lo has visto, Edward, tú que de pronto llegaste como forastero, por así decirse, y Totalmente. has visto tú y tu familia la bendición. Con una de delante y la otra atrás, sin nada. Y has visto cómo Dios durante estos 3 años ha mostrado su favor sobre ti, sobre tu esposa, sobre toda tu familia, y llegar para bendecir a tu familia. Eso es algo que nosotros debemos también tener claro. O sea, que no ha sido fácil, no lo es. No, y yo creo que Dios en ningún momento te habla de que es fácil, nunca. Él lo único que te dice es que yo voy contigo. Exacto, estos caminos no son color de rosa. No es como uno piensa ni como uno se imagina, sino que es el Señor que te acompaña. Y los que me conocen saben el proceso por el cual Dios me ha permitido pasar. Pero el secreto de esto es lo que tú dijiste al principio, es disposición. Porque el Señor ha puesto herramientas en tus manos, ha puesto dones allí para que tú los utilices, pero sí estás dispuesto. Recuerda que el Señor, por más de que persuadió a Moisés, no lo obligó, esperó a que Moisés tomara la iniciativa y diera el primer paso. Da el primer paso, que el Señor te va a ayudar en el transcurso. Amén. Entonces, bueno, Edward, vamos a orar para terminar, ya para cerrar. Un tiempo bueno para compartir. Somos hombres de reino, de la Casa Centro Bíblico, de la Iglesia Centro Bíblico Internacional Casa de Israel. Es un tiempo de crecimiento y de entender el llamado que Dios tiene para nosotros. Así que vamos a orar. Señor Padre, en el nombre de Jesús. Dios, gracias por esta palabra. Gracias por este tiempo, Dios, de conocer, Señor Jesús, de lo que tú tienes para nosotros, lo que tú nos llamaste, Padre. Tú nos llamaste, Señor Jesús, para servir y servir a los hombres, Señor Jesús. Ayúdanos a entender, Padre, que somos mayores, Padre, cuando inclinamos nuestro ego, nuestro orgullo para servirte, Señor. Abre puertas de bendición sobre cada una de nuestras familias, Padre, en el nombre de Jesús.
que seas tú dándonos estrategias, Padre Santo, que seas tú abriendo nuestra mente en esos proyectos, en esos negocios, Padre Santo, que pasemos de ser empleados a ser generadores de empleo, Padre Santo, Sí, que sí. podamos ser empresarios, Padre, que bendigan la vida de las demás personas. Señor Jesús, arranca el orgullo, arranca la apatía, Padre Santo, y dispón nuestro corazón para servir a las almas, Padre Santo, que vayamos por ellas, nuestro corazón esté dispuesto, Padre, para buscarla, que fuimos llamados, Padre, para mostrar tu nombre a las naciones, Padre. Bendigo la vida de Edward, bendigo su familia, bendigo su descendencia, Padre Santo, y que ningún mal tocará su morada, Padre Santo. Yo te pido, Dios, que seas tú, oh Dios, derramándote sobre ellos y que todo lo que emprenda prospere. Bendigo la casa de Centro Bíblico Internacional, bendigo a nuestros pastores, el pastor Egar, la pastora Esther, a Egar Israel, Padre Santo, a todo el grupo de líderes del G12, Padre Santo. Es una casa dispuesta a servir a cada miembro, Padre Santo, de la iglesia, está dispuesto a servir, Padre Santo. Cada miembro, Padre Santo, que está ahí tiene un corazón que anhela servirte y servirte de verdad. Te damos gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Edward, Dios te bendiga, hermano. Un placer haber estado compartiendo este tiempo contigo. Claro que sí, para mí también es un placer poder compartir contigo. Bendiciones para todos en sus hogares.